Bueno, bienvenidos. Voy a dar una pequeña introducción rápidamente a nuestros ponentes de hoy, que estamos muy emocionados de que nos acompañen hoy, de que hayan aceptado ser parte del seminario. Nos honra mucho su participación. Y bueno, voy a empezar presentando a la doctora Ana Pulido Rull. Ella es originaria de la Ciudad de México, con una licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con nuestra querida UNAM. Y ahí inició su investigación sobre mapas y manuscritos indígenas pintados. Ella recibió su doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Harvard y se unió al Departamento de Arte de la Universidad de Arkansas en el 2012. Es autora del libro Mapeo de Tierras Indígenas, Concesiones de Tierras Nativas en la Nueva España Colonial, publicado por la Universidad de Oklahoma. Esto es así muy rápido y breve sobre ella. Tiene una carrera muy larga y muy interesante. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Y ahora presento al doctor Alberto Díaz Calleros. También un gusto tenerlo con nosotros. Él es miembro principal y director del Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, por sus siglas, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Sus intereses de investigación incluyen el federalismo, la pobreza, la gobernanza indígena, la economía política de la salud, la violencia y la seguridad ciudadana en México y América Latina. Es autor de Federalismo, Autoridad Fiscal y Centralización en América Latina, editado por parte de la Universidad de Cambridge, que fue reeditado en el 2016, muy reciente. Y coautor con Federico Esteves y Beatriz Magaloni, su esposa, del The Political Logic of Poverty Relief, que sería un poco sobre la política en relación a la pobreza. Y también por Cambridge en el 2016, así como numerosos artículos de revistas y capítulos en diversos libros. Y bueno, actualmente está trabajando en un proyecto sobre los legados del desarrollo del gobierno colonial y la gobernanza en las comunidades indígenas en México, así como también es colaborador con Beatriz Magaloni en el proyecto Confianza Ciudadana y Responsabilidad Policial basada en evidencias y profesionalización en México. Bueno, traducido en español cambia un poco, pero básicamente es por ahí. Y eso es también una pequeña semblanza de ambos, de todo este maravilloso camino profesional que tienen. Y ahora sí, no quito más el tiempo y les doy la palabra para iniciar este conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Gracias. doctora Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por esta presentación. Buenas tardes y muchas gracias a todos por conectarse esta tarde y por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias a la doctora María Isabel Álvarez y Casa, curadora del Centro de Interpretación Shalit Loli, y a la licenciada Natalia Cabarga y al licenciado Andrés Piri por invitarme a participar hoy en el seminario Colegio de Tlatelolco 2021. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio y conversar con el doctor Alberto Díaz Calleros sobre temas tan importantes como pues, la identidad, la memoria, la resistencia y el territorio. Muchas gracias por estar aquí. Y voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint para que puedan ver. Voy a hablar de algunos mapas de mercedes de tierras y algunos no están publicados, entonces los voy a mostrar aquí para que los puedan ver. Entonces, no sé si necesito permiso para compartir. Vamos a ver. No, adelante, ya debe de recibir. Muy bien. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, perfectamente. Gracias. Después de un año de pandemia ya. Bueno, pues como punto de partida para hablar sobre estos temas tan importantes de la historia colonial, la identidad, la memoria, la resistencia y la defensa del territorio indígena, hoy voy a compartir con ustedes algunas historias que he encontrado en los archivos durante mi investigación sobre las mercedes de tierra. También hablaré sobre los mapas que hicieron los artistas indígenas Otlacwiloque para estos juicios. Aquí tienen una muestra en la pantalla.
Tanto los mapas como los expedientes de los casos están resguardados hoy en el Archivo General de la Nación y están abiertos para, pues, si a ustedes les interesa investigar. Los mapas están en la mapoteca y sus archivos están en la Galería 4. Y estos mapas son muy interesantes porque no solamente son mapas y pinturas, también fueron evidencia legal para los pleitos por tierras y los pedían las autoridades coloniales, en este caso el virrey y la Real Audiencia, para ver si concedían o no concedían una tierra en merced. Durante mi investigación revisé cientos de estos mapas. Aproximadamente hay 200 hechos por artistas indígenas, pero hay muchos más que no son exactamente pinturas, sino más bien como esquemas, algunos más elaborados que otros. Puesto que tanto en Mesoamérica como después en la Nueva España se utilizaban códices y mapas como evidencia, no solo para las mercedes, sino en general los juicios siempre requerían de una pintura. Lo que yo quería en mi trabajo era investigar si había una relación entre el discurso visual que hay en estos mapas y los puntos que discutían las partes en los juicios. Estaba segura de que los artistas indígenas habían utilizado sus pinturas como una oportunidad más para expresar su punto de vista sobre la distribución del territorio y también para persuadir a las autoridades coloniales sobre si dar la merced o no. Entonces leí con mucho cuidado los expedientes del caso y también otras fuentes primarias y secundarias, códices y documentos. Los expedientes y los mapas nos cuentan las historias de cientos de hombres y mujeres indígenas que participaron en los juicios para defender sus tierras. El proceso legal les permitía oponerse a una merced que les causaría daño, también les permitía negociar, podían aceptar y luego buscar unas condiciones mejores, y los indígenas también pedían tierras. Entonces, las historias narradas en estos expedientes son una muestra muy clara de que los indígenas, tanto a nivel personal como en comunidad, participaron muy activamente en la defensa de sus tierras durante la colonia. Y es muy importante señalar que los indígenas conocían muy bien el sistema legal colonial, las leyes españolas y los derechos que tenían. Lo aprendieron todo durante el siglo XVI, justamente para poder afrontar de manera legal el acaparamiento de tierras que hacían los españoles, como ya se puede imaginar, ¿no? Y como muchos de ustedes saben bien. Los expedientes nos muestran historias muy tristes, también nos muestran que la ley no siempre falló en su favor y muchas veces no fue justa. Muchas veces los jueces eran corruptos y le concedían la merced a los españoles a pesar de la evidencia, y aunque supieran que la merced iba a causar daño o perjuicio. Pero lo que es muy importante es que la lucha nunca cesó. Aquí tienen un ejemplo. La ley decía, Carlos V, no solamente Carlos V, los virreyes, los oidores, hay muchísimas leyes compiladas en cedularios que explicaban que las leyes buscaban proteger también las tierras indígenas. En esta cédula real de Carlos V dice, habiéndose de repartir las tierras, aguas, abrevaderos y pastos entre los que fueran a poblar, o sea, los españoles, los virreyes o gobernadores que de no tuvieran facultad para hacerlo, hagan el repartimiento, me salto esto, y a los indios se les dejen sus tierras, heredades y pastos, de forma que no les falte lo necesario y tengan todo el alivio y descanso posible para sustento de sus casas y familia. Bueno, todos ustedes si estudian historia colonial saben que esto no sucedió así. Y aquí abajo pongo como contraparte un fragmento de una merced de tierra de Calpulalpa, donde la comunidad dice, no es justo que se nos quiten ahora las tierras que poseemos y de que nos sustentamos. Y luego dice, y como consta por esta real cédula que está incorporada en esta petición de que hacemos presentación, por donde se ve que su majestad quiere que no seamos desposeídos de las tierras y de lo demás que tenemos, encargando muy encarecidamente no seamos vejados por los españoles. Esto me pareció súper interesante porque los indígenas están citando la cédula real, no sabemos si esta en particular, pero pues, lo dicen, ¿no? Su majestad quiere que no seamos desposeídos. Entonces conocían las cédulas, conocían la ley y lo presentaban en sus peticiones. Bueno, este es un ejemplo de muchísimos otros. Y me parece que hablar de estas historias hoy, a 500 años de que tuvieron lugar,
es fundamental, pues son un ejemplo de resistencia, una palabra muy cargada, pero en fin, de resistencia en la vida cotidiana de la población indígena, en un contexto histórico muy adverso, y debemos reconocerlo y pensar en ello, pues estos hombres y mujeres son dignos de admiración. El día de hoy presentaré algunos casos que ejemplifican bien esta lucha por la tierra. Examinaremos las historias de algunas peticiones de Merced con un análisis muy detallado de los mapas. ¿Por qué los mapas? Bueno, los mapas eran parte de la evidencia y todos los elementos que presentaron las partes como evidencia fueron preparados con sumo cuidado, ya que de ellos dependía el éxito de la petición. Los mapas fueron, por lo tanto, piezas claves de estos procesos legales. Sus autores crearon composiciones complejas, muy bien pensadas, en las que expresaron su punto de vista sobre las tierras solicitadas y sobre cómo debían de ser distribuidas. Los mapas, como espero se podrá ver hoy en esta presentación, no son neutrales, no son meramente registros geográficos de un lugar. Todo lo contrario, el objetivo de los autores, si lo piensan, era convencer a los jueces, al virrey, a la Real Audiencia y a quien fuera necesario sobre si se debía de conceder la merced o no. Lo que estaba en juego para todas estas personas era o perder o conservar su tierra. Los mapas, por lo tanto, ofrecen un punto de vista y son representaciones con un alto valor retórico. Estos, en algunos casos, fueron exitosos y las comunidades pudieron conservar sus tierras. Pensando en los mapas, me gustaría citar al historiador de la cartografía J.B. Harley, que escribió, y cito, todos los mapas tratan de enmarcar su mensaje en el contexto de un público. Todos los mapas plantean un argumento acerca del mundo, no solamente los mapas de Mercedes, todos los mapas, y son propositivos por naturaleza. Todos los mapas emplean los recursos comunes de la retórica, como invocaciones de la autoridad, y recurren a lectores potenciales a través del uso de colores, decoración, tipografía y dedicatorias. Y por lo tanto, los pasos en el trazado de un mapa, que puede ser selección, omisión, simplificación, clasificación, creación de jerarquías y simbolización, son inherentemente retóricos. Lo que quiero hacer, lo que les invito a hacer hoy es pensar en estos mapas como un discurso, ¿no? Tanto como el de los testigos y el de las partes. Bueno, entonces, hablando un poquito sobre la cartografía en Mesoamérica, como ustedes saben, antes de la llegada de los españoles al continente americano, algunas civilizaciones mesoamericanas desarrollaron una tradición cartográfica muy fuerte. Los artistas indígenas Otlacuiloque diseñaron mapas que no solo les permitían representar sus altepeme, sino también explicar la relación que existía entre el territorio de un altépetl y los acontecimientos históricos más importantes que habían sucedido en él, como la fundación sagrada, las guerras, las alianzas matrimoniales y otro tipo de cosas. Y por el tipo de información que contenían, pues eran muy valiosos. El historiador texcocano Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribió que los artistas indígenas, y cito aquí, tenían para cada género sus escritores. Unos tenían cuidado de las pinturas de los términos, límites y mojoneras de las ciudades, provincias y pueblos, y lugares y de las suertes y repartimientos de las tierras cuyas eran y a quién pertenecían. Entonces tenemos artistas que se dedican exclusivamente a representar la tierra y su historia, y una de sus responsabilidades era llevar un registro del reparto de tierras mismos que tenían muy actualizados en caso de ser necesario. Estos documentos eran de suma importancia para las comunidades indígenas, pues podían utilizarlos como evidencia en contextos legales. Alonso de Zorita explica que las autoridades de cada pueblo eran responsables del cuidado de los mapas y códices y que en caso de alguna disputa con algún pueblo vecino, podían, ¿cómo se llama? Perdón, perdí mi lugar. Contaban con un acervo de pictografías que podían presentarle a los jueces para revisar la propiedad de la tierra. Bueno, entonces, la imagen que tienen aquí es una imagen del Códice Florentino, del libro octavo. El libro octavo del Códice Florentino describe con detalle el uso de mapas y códices en el Tecali y en el Tlaxcitlan, las cortes del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.
y sabemos que pues todo se registraba con imágenes, ¿no? Antes de comenzar el proceso, los jueces le pedían a las partes que trajeran pues unas pinturas explicando las causas de la disputa. Los testigos también traían consigo sus pinturas, e inclusive Zorita menciona que en el Tecali había algunos tlacuiloque que se sentaban y dibujaban, ¿no? Hacían un registro de lo que estaba pasando en el juicio en sus pinturas, los testimonios de los testigos, las causas del pleito y también la sentencia final. Y en el Códice Florentino, uno de los pintores incluyó una imagen pues de Tlaxcitlan, ¿no? Las Cortes de Moctezuma, un juez, y aquí tenemos al acusado, ¿no? Sentado inclinando el rostro, y mientras tanto el juez ve en una pintura un dibujo de las partes. Entonces sabemos que en Mesoamérica era así, era una práctica muy arraigada y muy eficaz, y por lo mismo durante la colonia, desde los primeros contactos, pues siempre se usaron las pinturas. Los indígenas las usaban y los españoles podían comunicarse a través de la barrera del lenguaje con estas imágenes. Entonces se volvieron una práctica cotidiana que continuó a lo largo de la colonia. Por ejemplo, sabemos que los jueces de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal y sus oidores, establecieron un sistema legal para ayudar a la población indígena e incorporaron una serie de prácticas indígenas como, bueno, llamaron traductores que hablaran los idiomas, las lenguas indígenas, para, obviamente, ¿no? Para que se pudieran comprender las partes, pero también hicieron todavía más oficial el uso de imágenes como evidencia en todo tipo de juicios, ¿no? Por lo que fuera, por tierras, por cualquier tipo de abuso. Y después, cuando llegó el primer virrey, Antonio de Mendoza, continuó con esta práctica. Sabemos que se reunía 2 veces por semana con indígenas pues, del virreinato y escuchaba sus demandas, pero sobre todo veía las pinturas porque ellos traían siempre sus códices con ellos, los venían cargando desde sus pueblos y explicaban el caso así. Entonces, esa es una introducción como para entender por qué los mapas indígenas fueron tan utilizados en las mercedes de tierra. Sabemos muy brevemente que Hernán Cortés y sus soldados no hubieran podido moverse por el territorio sin estos mapas, aunque no contamos con ningún ejemplo. Sabemos que Cortés los usó. Pedro Mártir de Anglería menciona esta historia tan conocida de Moctezuma dándole una pintura a Cortés, una pintura de la costa para que él escoja dónde puede dejar sus navíos. Y sabemos un montón de historias como cuando Hernán Cortés viaja a las Cibueras, en Xicalango, los señores de Tabasco y Xicalango le dan un mapa para guiarlo en su viaje. Entonces, pues los españoles sí sabían leer estos mapas y conocían su valor. Ahora nos podemos ir a hablar más de los mapas de mercedes de tierra, que son como una continuación de todo lo que les acabo de explicar. Entonces, durante el gobierno de Antonio de Mendoza, la corona española comenzó un ambicioso proyecto para regular la distribución del territorio novohispano. El objetivo era evitar que los colonos españoles se hicieran de grandes extensiones de tierra sin la autorización real, así como tener control sobre el repartimiento de propiedades. Carlos V, la corona, querían tener un control muy preciso para evitar que los españoles acapararan tierras sin su permiso. En una cédula real expedida por Carlos V en 1550 dijo que solamente el virrey y la Real Audiencia tenían el derecho de conceder títulos de propiedad, nadie más. Para ello la corona diseñó este sistema de las mercedes de tierra. Las mercedes eran concesiones graciosas que daba el rey, ya fuese como recompensa a los conquistadores y después en respuesta a una petición formal. Tanto los españoles como los indígenas tenían derecho a solicitar tierra, podían pedir estancias de ganado mayor, podían para animales grandes como caballos, vacas, bueyes y toros, estancias de ganado menor para ovejas, cabras, etcétera, y caballerías de tierra para agricultura. Y los indígenas también tenían derecho a pedir tierras, aunque el porcentaje de tierras que pidieron fue mucho menor. Por ejemplo, sabemos que en la Sierra Norte de Puebla, entre 1521 y 1700, se dieron 204 mercedes de tierras,
de las cuales 170 fueron para españoles y solamente 34 para los indígenas, es nada más 17%. Entonces es un porcentaje reducido, pero a la vez es un poco esperanzador porque muchas familias, especialmente los nobles, pudieron conservar un poco de sus privilegios. Esto lo saqué de Bernardo García Martínez. Bueno, continuamos. Aquí está. Para obtener una merced, los interesados, si tú querías tierra, tenías que enviar una petición formal al virrey o a la Real Audiencia. Si el virrey autorizaba la petición, enviaba un documento oficial al pueblo donde se hubiera pedido la merced, ¿no? Aquí vemos el convento del siglo XVI de Cuautinchan en Puebla, que es muy hermoso. Y normalmente el alcalde mayor del pueblo o el corregidor, después de misa mayor, todos se tenían que reunir los domingos a misa mayor. Y después de misa mayor, el alcalde leía los documentos oficiales, incluyendo el acordado. Y los oficiales informaban a la población que alguien había solicitado tierra en los alrededores del pueblo. Entonces nos podemos imaginar a la gente aquí en el atrio escuchando que alguien pidió tierra. Y el alcalde entonces invitaba a todos los interesados a participar en las siguientes etapas del proceso. La que seguía, por ejemplo, era la vista de ojos o inspección del sitio solicitado. El acordado solicitaba una pintura. Todos los acordados pedían una pintura y decía: y haréis pintar el pueblo en cuyos términos cayere la merced y las demás estancias que en el dicho término estuvieran proveídas, y hecha merced cuyas son, y las tierras y baldíos que quedan, con declaración de la distancia que de ello hay a lo que ahora se pide. Y hecha la dicha pintura y firmada de vuestro nombre, la enviaréis ante mí para que provea lo que convenga. Aquí hice un rayón sin querer. Bueno, entonces en mi investigación encontré 3 escenarios posibles. Había muchos casos en los que la comunidad se oponía, otros en los que aceptaban y negociaban, y por supuesto las peticiones indígenas. Hoy por cuestiones de tiempo solamente voy a hablar de la oposición, contradecir la merced. Bueno, un ejemplo de ello son los mapas del pueblo de Coatlinchan en Texcoco. Aquí está la iglesia de Coatlinchan el día de hoy, que no se parece mucho, pero tiene muchos elementos del siglo XVI. El domingo 8 de septiembre de 1579, en el atrio de la iglesia, el alcalde mayor Alonso de Villanueva Cervantes les informó a los habitantes del pueblo que un español, aquí tienen los nombres, llamado Jerónimo Treviño, solicitó 2 sitios de estancia para ganado menor en un cerro que se llama Soquiaque. Aquí está, Coatlinchan. Esta petición, el gobernador indígena Francisco de la Cueva y varios indígenas principales se opusieron porque ellos tenían ya un título de propiedad que les habían dado 4 años antes el otro gobernador. 2, ya habían construido una estancia de ganado menor y tenían tierras. Y 3, si se otorgaba la merced a Treviño, esto implicaría que llegarían 2,000 nuevas cabezas de ganado al área. Y como ustedes saben, el ganado le causó grandes estragos a los cultivos indígenas porque los españoles realmente no cuidaban que el ganado no se escapara. Se escapaban las vacas, las cabras, los cerdos y se comían las milpas de los indígenas o lo destrozaban todo. Entonces los indígenas dicen no, nos oponemos. Y un día después, Pedro González de Avilés, otro español que vivía en la Ciudad de México, ellos dos vivían en México, en la Ciudad de México. Quería otro sitio para ganado menor y obviamente también lo contradijeron. Y yo creo que es importante decir los nombres de las personas que se opusieron. El gobernador indígena Francisco de la Cueva, los regidores Francisco de Santa María, Giuseppe de San Felipe y Miguel Gabriel, y 3 principales llamados Giuseppe de San Miguel, Antonio de Palo y Fabián de Santiago. Bueno, el domingo después de misa, fueron al sitio a hacer la vista de ojos. Yo fui a Coatlinchan cuando estaba haciendo mi investigación para hacerme un poco a la idea de cómo habría sido la vista de ojos y de cómo era el espacio en tiempos prepandemia, por supuesto, y me fui con mi mapa una copia de la pintura. Encargó el juez una pintura y encargó 10 testigos, 5 de parte y 5 de oficio. Durante la visita de la tierra, los indios expusieron nuevamente sus puntos para oponerse a la merced, le mostraron todo, o sea, todo el mundo vio
dónde estaba la estancia de los indios, dónde se pedía la tierra, volvieron a expresar sus argumentos en contra y le pidieron a Villanueva que llamara de la Ciudad de México a un agrimensor para que midiera que hubiera 2000 pasos de marcha entre un lugar y otro, porque es lo que decían las ordenanzas de Mercedes. O sea que conocían la ley muy bien. Bueno, Treviño y el alcalde mayor minimizaron y rechazaron todos los argumentos hechos por la población indígena y dijeron que había espacio suficiente, entre comillas, y que había una buena distancia, y acusaron a los indígenas de no tener ganado en sus tierras, y además, pues bueno, ignoraron muchos de sus puntos de vista, ¿no? Aquí están los dos mapas. Cada una de las solicitudes tenía un mapa, y aquí se los muestro. Yo les llamo en mi libro el mapa de Coatlinchan 1, que es este, y el mapa de Coatlinchan 2, que es este. Pienso que los dos artistas trabajaron juntos, compartieron sus pigmentos y probablemente tenían un antiguo mapa de Coatlinchan que utilizaron como modelo. El mapa 1 está hecho en papel europeo y el mapa 2 está hecho en papel amate. Aquí tienen un detalle, un acercamiento a la textura del papel amate. Este es el mapa 2. Bueno, como pueden ver, el diseño es muy similar en ambas composiciones. Los mapas están orientados al este, o sea que arriba no está el norte, está el este. Estas son las sierras del Tlaloc y abajo está el pueblo de Inchan. Por ejemplo, si lo ven, bueno, aquí está un río que se bifurca en dos caminos. Está el camino que conduce del pueblo al área rural. Esto es una barranca. Estas son elevaciones. Este es el sitio de ganado de los indígenas. Y aquí donde ven este texto, este es el sitio donde Jerónimo Treviño solicitaba su merced. Como ven, aquí está el pueblo de Coatlinchan, con una iglesia y algunos pictogramas Cali, pero no el topónimo del pueblo. Ahí está la estancia de los indios Cerro Soquiaqui. Bueno, un poco rápido para que me dé tiempo. ¿Qué más? Ok. Sí, lo que más nos llama la atención, o lo que más me llamó la atención a mí cuando vi este mapa en el AGN, bueno, perdón, me salté esto. Aquí está en GIS hice una georreferencia del mapa. Aquí está el Monte Tlaloc y aquí está el pueblo y aquí está el mapa con transparencia. Y aquí está, todo esto está en mi libro, pero puedo compartir las imágenes si las quieren ver con más detalle. Este es un mapa del día de hoy, donde aquí está el pueblo y aquí está el Monte Tlaloc y aquí está el área rural. Bueno, lo que más me llamó la atención de este mapa fue que, como pueden ver aquí en el área superior izquierda, abajo de esta zona, se ve el palimpsesto. Espero lo alcancen a ver. ¿Se puede ver a simple vista? Se ve que el amarillo, pintaron un cuadrado amarillo abajo del río. El artista después cubrió todo esto. En 2008 tuve la suerte de trabajar la gran ayuda de Eumelia Hernández y Sandra Cetina Ocaña del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ellas vinieron conmigo a la AGN y trajeron todo su equipo y pudimos tomar fotografías de infrarrojo y también pudimos analizar los mapas con luz ultravioleta. Y con esto fue posible ver más claramente el palimpsesto. Aquí lo ven bien, ¿no? O sea, este recuadro rojo es esto. Entonces vemos que el pintor inicialmente había pintado aquí la estancia de ganado de los indios y después, por alguna razón que desconocemos, se pintó todo completamente y se movió la estancia más al norte y más al oeste de lo que estaba. Y además pintaron un río encima de ellos. Esta versión original, es muy importante decirlo, confirmaba el testimonio del gobernador indígena Francisco de la Cueva, que decía que no había suficiente espacio entre su estancia y el sitio solicitado. Además de los cambios, alguna persona que participó en el juicio escribió aquí, en donde marqué baldíos, muy entre comillas, baldíos, baldíos y baldíos, comunicando aquí no hay nada, esta es tierra baldía y se puede hacer la merced. Interesante, lo escribió justo encima del palimpsesto. Evidentemente los españoles y los indígenas tenían una idea completamente distinta de lo que es un baldío, por supuesto, ¿no? Para los indígenas ningún palmo de esta tierra era baldío. Entonces, bueno,
para nosotros es imposible saber qué fue lo que sucedió con la información que tenemos disponible. La verdad es que el expediente no da mayores detalles, pero lo que sí sabemos, no sabemos dónde estaba el corral, ni quién estaba pintando la verdad, pero lo que sí sabemos es que alguien pensó que era muy importante que la estancia estuviera aquí y otra persona pensó que era muy importante que la estancia estuviera aquí. Entonces, el palimpsesto pone de manifiesto que todo el mundo quería tener un mapa que respaldara su punto de vista, tanto Treviño como los indígenas. Las modificaciones muestran que la posición del corral era clave. Y el segundo mapa de Coatlinchan confirma un poco esta hipótesis. Si ustedes lo analizan de manera detallada, este es el 1, este es el 2. Vemos, por ejemplo, que en el mapa 1 las dos ramas del río son contiguas y también los caminos, ¿no? Hay río, río, camino, camino. Y en el mapa 2 hay río, luego camino, luego río y luego camino. Y además vemos aquí que el área está toda borrada, o sea, se ve que aquí también estuvieron modificando. La milpa de los indios que está aquí, originalmente estuvo aquí. Entonces, esta es otra pieza de la evidencia que también fue modificada en algún punto del juicio. Es posible sugerir, que es lo que yo hice en el libro, que el alcalde mayor forzó a los pintores a cambiar su mapa, puesto que apoyaba las dos solicitudes. Esto es determinante para las peticiones de tierra. Aquí tienen otro acercamiento a los palimpsestos, puesto que según la legislación no podía otorgarse una merced si esta causaba daño o perjuicio a las tierras indígenas. Estos mapas eran parte de la evidencia y por lo mismo cualquier cambio en su superficie es muy significativo. Bueno, al final Villanueva le escribe al virrey Martín Enríquez diciéndole que la contradicción de los indios no era válida y carecía de razón. En su declaración final dijo que, y cito, donde ellos dicen tener el sitio de estancia para ganado menor, es muy lejos y apartado de donde ellos piden se haga merced, y se le puede hacer la merced al dicho Jerónimo Treviño de las dichas caballerías de tierra. Puesto que esto es muy importante decirlo, el virrey nunca fue a Coatlinchan y tampoco mandaron a un agrimensor a medir la distancia, como habían pedido los indígenas. Entonces, la única manera en la que se puede más o menos verificar la distancia es a través de los mapas. Y los mapas, aquí tienen otro acercamiento, los firma. Esta es la firma del alcalde mayor, Alonso de Villanueva Cervantes. Él los firma y dice que la pintura es cierta y verdadera. Sin embargo, estos palimpsestos, estos cambios en el mapa, les busco un palimpsesto, nos muestran que los artistas indígenas y la comunidad que representaban no apoyaban este veredicto, lo contradecían. La versión original del mapa de Coatlinchan 1 y 2 muestra que los indígenas participaron activamente en la defensa de sus tierras y que procuraron que todos los documentos apoyaran sus argumentos. Ellos tenían un título de propiedad que no fue respetado y diseñaron mapas que tal vez podían persuadir a los jueces de sus derechos a la tierra, lo cual indica que a pesar de que no tenían muchas posibilidades de ganar, nunca dejaron de intentarlo. Esta breve historia sobre las dos peticiones hechas en Coatlinchan es un reflejo de una lucha constante por la defensa de la justicia y las tierras indígenas. Muestran claramente la agencia del gobernador indígena, Francisco de la Cueva, los regidores Francisco de Santa María, Giuseppe de San Felipe y Miguel Gabriel, los tres principales, Giuseppe de San Miguel, Antonio de Palo y Fabián de Santiago, y por supuesto los dos anónimos Tlacuiloque, la gente que salió a defender sus tierras en 1579. Y para concluir quería comentar que cuando estaba haciendo mi investigación, y probablemente muchos de ustedes lo saben, pero cuando estaba haciendo mi investigación me llamó mucho la atención que además de haber investigadores en el AGN, también hay muchos grupos de indígenas que viajan desde todas partes de la República en busca de mapas, no solamente del siglo XVI, también XVIII, XIX, todo lo que les pueda servir en pleitos de tierra que pasan hoy en día. Y por lo tanto el archivo tiene una notaría, tiene un notario que, bueno, ellos les ayudan a buscar documentos, les hacen la paleografía de los documentos y los mandan, les dan copias certificadas de todo para que lo utilicen en sus tierras. Entonces me parece muy importante decir que
los indígenas lucharon por su tierra entonces, luchan ahora y los documentos y los mapas que hay en el archivo pues tienen mucho valor. Pareciera que no, ¿no? Pareciera que solo a nosotros los historiadores nos llaman la atención. Pero pues yo hablé con algunos de ellos y tenían mapas para demostrar que un lago les pertenecía desde el siglo XVII o XVIII y querían esa copia. Entonces, estos documentos son tan activos ahora como antes. Bueno, con eso quería terminar. Y muchas gracias a todos por su atención. Al contrario, muchísimas gracias. Súper interesante y pues sí, es increíble que haya visto como estos investigadores, bueno, más bien no investigadores, dentro de los investigadores, pues indígenas luchando todavía, por eso es muy triste, ¿no? Como, pero gracias por decir eso, porque lo lleva a la actualidad, que al final sí, está ese problema hasta la fecha, es terrible. Increíble, muchísimas gracias. Qué bonito mapa, más bueno, los dos. No quito más tiempo, ya después participaciones y demás, pero muchas gracias. Y ahora sí damos la palabra al doctor Alberto Díaz Calleros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ander, muchas gracias Natalia, muchas gracias al Secut y de verdad gracias Ana por acompañarnos tú y yo en esta conversación que creo que va a haber varios contrapuntos en algunas de las cosas que preparé para ustedes. Quiero platicarles un poco sobre un proyecto. Voy a iniciar compartir mi pantalla porque como Ana también creo que es muy importante ver los mapas. No sé si lo pueden ver. ¿Sí se ve? Sí, Okay. muchas gracias. Perfecto. Y entonces, pues quiero compartir, o no, aquí hice algo mal. Perdón. Ahí va de nuevo. ¿Sí? Este es un proyecto que quedó interrumpido un poco por la pandemia. Van a ver un poquito por qué y en dónde iba yo en el proceso de construcción de digamos, de una historia un poco invisibilizada, un poco silenciada, pero tiene que ver fundamentalmente con la presencia de los pueblos indígenas, de la población indígena, de los pueblos originarios en, digamos, uno de los lugares donde menos esperaríamos tener esa presencia, que sería la propia Ciudad de México. Si les puedo un poquito compartir, parte de cómo empecé yo a pensar en este problema fue conociendo a un estudiante de la UNAM, un estudiante que él viene de la zona Mije y en algún momento él me platicó que ellos tenían como muchos grupos de autoayuda y de tequio y vivían además en la Ciudad de México en ciertos lugares muy específicos dentro de la ciudad, es decir, no estaban simplemente dispersos por todos lados. Y a partir de ahí como que empecé un poquito a pensar en este problema de, bueno, tenemos esta idea a veces es un poco romántica, si quieren ustedes, de que las poblaciones indígenas viven en estas sociedades más tradicionales, en lugares apartados, en donde logran sobrevivir, y olvidamos que buena parte de la población indígena del país, mucha de ella que ya no habla las lenguas, que ya no viste con indumentaria tradicional, etcétera, en realidad viven en nuestros espacios urbanos juntito a cualquiera de nosotros y nos pasan desapercibidos. Empecé aquí con un mapa, simplemente para reforzar el punto, voy a enseñarles puros mapas bastante conocidos, a diferencia de Ana, pero ojalá arrojando una luz un poquito diferente sobre esos mapas muy conocidos. Pero este es el que se le llama generalmente el mapa de Sigüenza. Siempre hay un problema con estos mapas porque los nombres de los mapas no corresponden con la realidad de sus productores, de quienes elaboraron los mapas. Pero este mapa, la razón por la que quise empezar poniéndoselos es porque revela una parte de cómo concebían, o por lo menos un vislumbre de cómo concebían los cartógrafos indígenas el espacio y el tiempo y las dimensiones en maneras muy distintas a como lo hacían los europeos. Aquí lo que tenemos es la migración, digamos, en este caso, la interpretación creo que más correcta es que se trata de la migración de los tlatelolcas, y de hecho Tlatelolco está en la parte de abajo donde dice Secut, allá abajo justamente está Tlatelolco. La fundación de la Ciudad de México está más a la izquierda, pero probablemente por la importancia de la batalla de Chapultepec, por una serie de razones que otros han
estudiado, otras han estudiado, de hecho, probablemente esta es una historia de la migración tlatelolca. Y como pueden ver, hay toponimia, hay todos estos lugares por donde va pasando, pero hay una historia también, hay un tiempo y un espacio que están siendo descritos en este mapa, en formas que la cartografía europea realmente en ese momento no lograba generar este tipo de sofisticación. Pero voy a pasar ahora a un mapa europeo, un mapa muy conocido. Este es el mapa de la segunda carta de relación. Se volvió, si hubiera habido Twitter y Facebook y estas cosas en ese momento, una cuestión absolutamente viral. En unos cuantos años había impresiones de estas cartas de relación, de esta carta de relación y del mapa que la acompañaba, el mapa que se le llama a veces el mapa de Nuremberg. En este mapa se publicó en alemán, en latín, en italiano, en español, etcétera. Y bueno, como pueden ver, había la parte que a los europeos más les impresionó, que tenía que ver con esta idea de que había una ciudad, esta ciudad de Temixtitlán, Tenochtitlán, que era tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Y decir algo así era como decir, es la más grande de las ciudades europeas que un español puede imaginar en ese momento. Este es el tamaño de esta ciudad. Una visión un poquito más, digamos, colorida de este mismo mapa, que lo ha estudiado muy bien Bárbara Mundi. Pero acá lo que les muestro, esta es la que está en el Newberry Library en Chicago. En esta versión, una de las cosas que les va a llamar la atención inmediatamente es este espacio que está aquí uniendo, en realidad son dos mapas. No sé si esto lo tengan presente o lo conozcan algunos de ustedes, pero aquí lo que tenemos es un mapa, si se ve este es un mapa de la laguna, ¿verdad? Este es un mapa que tiene la bandera de los Habsburgo en Coyoacán, todavía en un momento en que la ciudad, digamos, a pesar de que esta es una ciudad que era la ciudad que quería ser descrita, el punto del poder que se está mostrando es en Coyoacán, donde pone Hernán Cortés temporalmente el gobierno, y sin embargo se supone que es la ciudad antes de la llegada o antes de la conquista, antes del sitio que termina con la caída de Tenochtitlán en el día de San Hipólito, en agosto 13, ¿no? Que estamos pensando un poco en esto hace 500 años. En realidad, Bárbara Mundi, que ha trabajado mucho este mapa y ha elucidado mucho qué está sucediendo, son tres mapas. Es por lo menos un mapa de esta zona central, es luego un mapa de la laguna y sus pueblos circundantes, y luego es este mapa del Golfo de México, del Mar Océano. Este es un mapa que es al que quiero prestarle un poquito de atención. Bárbara lo que nos dice es que tienes esta región de aquí que en realidad es Culhuacán, pero el grabador europeo se equivocó, le puso un pedazo de laguna a lo que era en realidad un Altépetl. Esto era una figura seguramente muy prominente dentro del mapa original en donde estaba el Altépetl de Culhuacán, pero el grabador lo convirtió pues en una especie de adición a la laguna que no existe, ¿no? Pero estos mapas, si los ven con cuidado, son sumamente precisos en toda la topografía que nos están ofreciendo. Aquí tenemos la zona del Pedregal, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando de una cartografía, digamos, construida al azar, es una cartografía particularmente precisa, pero aquí la estamos viendo en una versión en donde ya hubo un artista europeo, un cartógrafo europeo, que tomó un original, seguramente, o tres originales, probablemente, o más originales, de los cartógrafos indígenas, y lo convirtió en este que es el mapa que llegó a nosotros. Ana ya les había dado la cita, aquí les doy una cita un poquito diferente de la misma segunda carta de relación, en donde dice, pero que el Moctezuma me haría pintar toda la costa, y luego unas líneas más abajo dice, otro día me trajeron figurada en un paño, que probablemente era un papel de maguey, me imagino yo, es un mapa en una tela de maguey, me trajeron figurada en un paño toda la costa, y en ella parecía un río que salía a la mar, más abierto según la figura que los otros. Entonces, este río, probablemente estamos hablando de el Mississippi, podría ser el Pánuco, es difícil saber, pero nos dice algo importante sobre que esta cartografía que vemos aquí, de lo que parece una cosa muy europea,
es algo que normalmente los navegantes europeos sabían hacer muy bien para el siglo XVI, hacer mapas, digamos, de las zonas costeras. Probablemente este mismo mapa también es un mapa indígena en su fuente original. Nada más para mostrarles un poquito por dónde es que tengo esta interpretación sobre este mapa. Aquí están georreferenciadas, parecido a lo que les mostraba Ana antes, cada uno de los puntos que están mencionados dentro del mapa, ¿verdad? Del mapa que se le llama el mapa de Nuremberg. Y hay un par de cosas que suceden aquí que tienen que ver con estas tres provincias, que dice Tamacho provincia, aquí dice Río Pánuco y luego Laotón, y luego dice provincia de Amichel. Entonces, estas provincias son curiosas porque no son todos los nombres europeos que estamos teniendo de cómo renombraron los ríos, que seguramente había nombres de las toponimias de ríos de los propios indígenas, pero estos lugares en realidad son el punto de encuentro, digamos, entre este mapa, esta cartografía, y la otra cartografía que era de la Ciudad de México, si recuerdan el mapa completo. Y acá lo que tenemos es a los otomís, y aquí esta parte que dice Tamacho provincia, seguramente es toda la provincia de la Huasteca, que son grupos distintos a los grupos nahuas del centro de México. Y este conocimiento no puede haber provenido de un navegante que iba dándole vueltas por la costa. Para que den idea del conocimiento cartográfico de los, diría yo, sofisticados europeos, cartógrafos brillantes en ese momento. Este es lo que se llama el mapa de Alonso de Álvarez de Pineda, es un mapa un poquito anterior, 1519. Alonso de Pineda está explorando la zona de Florida y como pueden ver, ahí está Cuba, está toda la parte, digamos, de la costa de Florida. Yucatán no aparece como isla en el mapa de Pineda, aparece como un promontorio, como una península, pero lo más importante para Pineda era tratar de distinguir a partir de qué lugar, que es toda esta inscripción que está acá, podía él, digamos, reclamar, a diferencia de los espacios que estaba reclamando Cortés, digamos, al sur del río Pánuco o al norte del río Pánuco. Pero dense cuenta de nuevo, en esta interpretación, el propio mapa que acompaña la carta de relación, la segunda carta de relación de Cortés, en algún sentido es un mapa indígena. Es un mapa, aún en su versión más europea, es un mapa que contiene conocimiento que no podría haber provenido de los propios españoles, de los navegantes que iban por las costas. Les enseño ahora otro mapa y un poco es parte de la misma motivación. Quizá estoy siendo un poquito retóricamente, estoy utilizando los mapas. Decía Ana también que los mapas son toda una historia retórica, pero retóricamente quiero mostrarles la falta de sofisticación de un mapa europeo, de un mapa doblemente plagiado además por el gran cosmógrafo del rey en ese momento, que es Alonso de Santa Cruz. Este mapa está en Islario. El Islario se puso muy de moda en esa época, en el siglo XVI, desde el siglo XV incluso había algunos islarios, hacer estos como atlas, estos compendios de todas las islas del mundo. Alonso de Santa Cruz hace este islario que está en la Biblioteca Nacional de España, y hay solo 3 ciudades que aparecen con todo dentro de su islario. Las 3 ciudades son Constantinopla, Venecia y Tenochtitlan. Y dice, esta es una famosa población por la ocasión de estar como isla puesta en el agua, para que, aunque no en tanta policía, es decir, policía quería decir un espacio político, eso es lo que quería decir al hablar de policía, a lo menos el imperio y el mando sea émula a la ciudad de Venecia. Ese es, digamos, el más grande elogio que se le podía dar a una ciudad en ese momento, decir, esto es como si fuera Venecia. Ahora, decía yo que este es un mapa doblemente plagiado. Está plagiado porque es una copia de un original indígena, pero también está plagiado porque aún el original indígena, Alonso de Santa Cruz, le pone un cartouche, le pone una, digamos, una inscripción encima diciendo que el mapa es de él, el mapa original. Él le pone encima una parte donde él dice que el mapa es de él.
Paradoja para Santa Cruz, su propio islario, cuando él lo termina, lo deposita, está ahí en algún archivo en España, su propio islario, de hecho, es apropiado por el siguiente cartógrafo, pero bueno, este es el siguiente cosmógrafo del rey, perdón, pero esta es otra historia que podríamos platicarles. Pero este es el mapa original, que seguramente muchos de ustedes conocen este mapa. Otra vez, este es el mapa que a veces se le llama el mapa de Santa Cruz, porque tiene esta parte aquí donde dice Santa Cruz que es de él este mapa, pero eso es completamente un agregado. La otra cosa completamente agregada es aquí, que es perdón, el escudo de armas de la águila bicéfala de los Habsburgo, pero en realidad este es un mapa completamente indígena. Sabemos bastante sobre este mapa. León Portilla tiene un libro hermoso sobre esto, reeditado recientemente sobre este mapa. Y bueno, le vamos a llamar el mapa de 1550. La otra manera como se le conoce es el mapa de Uppsala, por estar depositado en la biblioteca de Uppsala. Y este mapa tiene un lugar muy prominente, Tlatelolco, es esta región que tenemos aquí. De alguna forma, Tlatelolco es un poco más importante en este mapa y nos da muchos indicios sobre los creadores de este mapa. Y la Ciudad de México, este cruce que ven aquí, es el mismo cruce de la fundación de la Ciudad de México en el mapa de Sigüenza, el primero que les mostré. La catedral hoy en día está acá de este lado, pero el cruce aquí es realmente el punto donde se encontraban, es el Templo Mayor, esa parte que estamos viendo ahí, ¿no? Ahora, no tengo tiempo de dedicarme a hablar de muchos de los detalles de este mapa, pero este mapa es una etnografía, es una cartografía, son 3 mapas, otra vez parecido a lo que hablaba yo de las escalas, el sentido de escala de un cartógrafo indígena era muy diferente al de un europeo. Aquí tenemos una escala, aquí hay otra escala dentro de lo que es propiamente la ciudad, y hay una tercera escala que tiene que ver con todo el Valle de México, que incluye desde lugares como acá abajo, por ejemplo, está Teotihuacán, acá arriba está el hospital que funda Vasco de Quiroga en Santa Fe, pero acá de este lado tenemos obviamente toda la parte de Xochimilco, etcétera. Es decir, el mapa incluye una topografía muy, muy amplia de todo el Valle de México. Los cartógrafos, como yo les decía, no hay duda de que son tlatelolcas, probablemente del Colegio de los Naturales de Tlatelolco. Aquí tenemos los detalles de la caja de agua, la iglesia, etcétera, de Tlatelolco. Y otro de los indicios por lo que sabemos que definitivamente estos cartógrafos, Santa Cruz nunca hizo este mapa, son cosas como estas 2 escenas que les muestro aquí. Es un español golpeando a un indígena tameme, a un cargador, con la espada, no sé si lo alcanzan a ver, o de este otro lado, otro español, digamos, arreando, digamos, a sus cargadores. Este tipo de escenas que aparecen en el mapa no son imaginables, hechas por digamos, un autor español. Esta escena en particular está justamente arriba del hospital de Vasco de Quiroga, del hospital de Santa Fe, es donde aparece esta figura. Pero no voy a hablar de toda esta iconografía y de todas estas imágenes que existen dentro del mapa. El mapa es muy rico, sino solo de una parte, que es una parte que me ha interesado mucho, que tiene que ver con la gobernanza indígena y que tiene que ver con algo muy peculiar sobre el mapa. Y es la presencia de una serie de palacios indígenas, de tecpans, para ser muy preciso, que están por todo el mapa. Acá les estoy mostrando solo los tecpans en el centro histórico, digamos en la parte de la Ciudad de México. Aquí está la catedral. Entonces pueden ver en amarillo marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tecpans que son muy distintivos por aquí los círculos, los solines que tenemos a lo largo, parecido de hecho a la imagen del códice florentino que nos mostró Ana hace rato, ¿no? He geolocalizado todos esos tecpans, aquí pueden ver. Siempre hay quien podría decir, este es un mapa español, es un mapa de la ciudad española, vean todos los edificios hechos por los españoles,
pero en realidad los edificios españoles son estas áreas que ven ustedes en negro, y todos los otros edificios marcados en verde y todos los tecpans, que les hago como una especie de círculo, digamos, de una irradiación de esos espacios, todos esos tecpans son realmente la ciudad. Es una ciudad que, como Bárbara Mundi nos lo ha dicho, seguía siendo una ciudad indígena con sus 4 barrios, con sus sistemas de gobernanza indígena, etc. Ahora, la pregunta que empecé yo a pensar es, bueno, y estos lugares, que son lugares además de impartición de justicia, ¿qué tanto pueden haber sido lugares que sobrevivieron en el lugar menos probable de su supervivencia, que sería la propia Ciudad de México? Les muestro nada más este detalle, que es la precisión de los cartógrafos. De nuevo, son cartógrafos indígenas que verdaderamente sabían lo que estaban haciendo. Este mapa probablemente tomó 15 o 20 años, no sabemos bien a bien, a lo mejor 10 años en producirse, por ciertas cuestiones de la temporalidad de los edificios que se muestran. Pero aquí vemos la zona de Coyoacán. Luego tenemos un tecpan que está acá arriba, y este es el tecpan que podríamos pensar que es de Coyoacán, pero en realidad es el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, o MAC, que era el nombre original de este barrio. Y este tecpan, hace como 2 años, 3 años de hecho, cuando estaba yo empezando a interesarme en este mapa, se descubrió en un predio de Francisco Sosa, que resulta que es exactamente este espacio de aquí. Curiosamente, la nota que yo encontré en Reforma decía que el tecpan estaba en Francisco Sosa 440, eso está de este lado. El tecpan está exactamente aquí, en lo que va a ser el edificio de la Academia de la Lengua Mexicana de la Lengua, y exactamente es el mismo lugar donde el artista lo colocó, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de estos tecpans? No sabemos realmente que hayan sobrevivido. Tlatelolco tiene ahí su tecpan junto, que sobrevivió por mucho tiempo y luego después fue también, digamos, derrumbado. Pero, por ejemplo, el mapa de Alzate, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, es un mapa que muestra todos los barrios indígenas, los distintos, digamos, fracciones de la ciudad. Este es un mapa que Alzate hace. Ahora les platico cómo lo hace, pero él se dedica a tratar de trazar todos los diferentes barrios, acá están marcados, de donde en la ciudad que él conocía al finales del siglo XVIII, en esa ciudad que él conocía, dónde estaban los barrios originales. Yo lo que hice fue algo un poquito diferente, que es encontrar a nivel de cada manzana de la Ciudad de México, ¿cuántos indígenas están reportados o estaban reportados en el censo de 2010? Lo podemos hacer también ahora con el censo de 2020, pero lo que pueden ver aquí son los hogares del centro histórico de la Ciudad de México. Cada punto representa una persona. No sé si lo notan, pero es un mapa, digamos, puntillismo, es un mapa que se llama un mapa de puntos, y en este mapa de puntos cada persona que está ahí es o un punto amarillo o un punto rojo. Si es una persona indígena, por autoadscripción o por hablar lengua indígena, son hogares indígenas como los define el censo, están marcados con rojo, y como pueden ver, están concentrados, siempre están, es una manzana completamente indígena de pronto, y están concentrados en ciertas regiones. No les voy a imponer a ustedes, en este momento les voy a mostrar un poco nada más cómo imaginar esto, pero lo que sucede es que estos hogares indígenas podemos mostrar que la probabilidad de encontrarlos es directamente proporcional a dónde tenemos tecpans en el mapa de Uppsala en 1550. Verdaderamente una cosa impresionante. El paper que tengo sobre esto hace todo el análisis estadístico donde demuestra que esto pues no es un artificio, no es una casualidad, pero yo no estaba contento simplemente con tener un resultado estadístico, entonces dije, bueno, vamos a ir a buscar estos tecpans. Entonces hagamos un poco un trabajo más, digamos, más etnográfico del tipo de trabajo que haríamos. Este, por ejemplo, es un tecpan, aunque es un tecpan muy peculiar dentro del mapa, es la casa, dice Casa de Tapia, también está la casa de Pablo. Lili Díaz, que ha estudiado este mapa, dice, seguramente es del
del impresor Juan Pablos, dice que esta casa de Pablo. No, para nada. Esta es la casa de Pablo Xochiquentzin, esta es la casa de Andrés de Tapia Motelchiu, que son los dos gobernadores, de hecho, de linajes no nobles, son dos macehuales que se vuelven gobernadores de la ciudad entre 1526 y 1536. Por eso digo yo que el mapa se hace durante un periodo muy largo, probablemente como unos 15 años durante este proceso de construcción de estos mapas. Estas dos casas, después, esta es la zona de San Pablo, ¿ok? Aquí está la casa de la plaza de San Pablo, es esta iglesia que está aquí, esto es en el siglo XIX, y sucede que fui a buscar estos tecpans, dije quiero averiguar exactamente qué pasó con ellos, sé que estos cartógrafos los pusieron exactamente en el lugar donde estaban en esa ciudad, no los encontré, pero lo que encontré en su lugar son una serie de estacionamientos. Esta zona fue una zona que era una plaza de toros. Benito Juárez manda completamente demoler esta plaza de toros. Y en su lugar lo que tenemos son estos espacios llenos de estacionamientos. Y en estos estacionamientos tenemos todo este arte, todos estos murales, que yo me atrevería a decir que son hechos por los herederos de los tecpans que ya no existen, pero todavía tenemos esta población de alguna forma ahí. Son el legado de estos espacios de poder indígena en la propia ciudad. Podría no creerme que esto es cierto, entonces seguí yo caminando por la ciudad en otro viaje. Este fue un viaje que hice a esa zona de San Pablo en particular, pero luego me fui a buscar cada uno de los tecpans y caminar y buscar los edificios. Este es uno de los edificios que era un tecpan. Hoy en día no tiene nada que ver con un tecpan en el sentido de que la fachada, etcétera, no nos dice nada sobre un edificio indígena. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa que cuando llegué a este edificio encuentro este gran cartel que dice: este inmueble será gestionado para vivienda indígena, atentamente la mesa directiva? Decía yo que no he podido continuar este proyecto, no he podido regresar a tratar de entrevistar a algunos de los habitantes que viven en ese inmueble, pero ese inmueble es exactamente un tecpan en el mapa de Uppsala de 1550 y hoy en día es un espacio, digamos, de resistencia indígena. Ya para terminar, les voy a tratar de mostrar una serie de especulaciones, un poquito también tratando de imaginarnos cómo serían los mapas que hacían los cartógrafos indígenas. Este es el último viaje que hice a la Ciudad de México en 2019. Ya no me acuerdo si fue al final, en noviembre de 2019 o a principios de 2020, pero lo que estaba yo buscando era un mapa en particular que Alessandra Russo en su libro habla de esta piedra mapa de Coahuilama en Xochimilco, y quería yo ver qué era ese mapa, cómo imaginarnos la cartografía indígena en sus fuentes originales, porque desgraciadamente lo que tenemos son las fuentes ya con la iconografía europea incorporada por los artistas y por los cartógrafos indígenas como parte de su lenguaje plástico, de su lenguaje pictórico, pero ¿cómo sería un mapa como los que Cortés Moctezuma le entregó, ¿no? ¿Cómo se verían esos mapas? Entonces, la piedra de Coahuilama, aquí están mis fotografías, ahí está mi Uber, que no me quiso abandonar en este lugar. Es un lugar en Xochimilco muy peculiar. El conductor de Uber me dijo: no lo quiero dejar porque acá no va a encontrar usted un Uber, mejor me espero y lo acompaño. Y acá pueden ustedes ver que fundamentalmente lo que tenemos son terrazas de cultivos. Esto es lo que está aquí, en el cerro de Coahuilama, y estos son todos los escurrimientos, y hay estos como ojos de agua, y son los escurrimientos de la topografía de la montaña que está atrás. Digamos, imagínense que están ustedes en Xochimilco y están volteando no hacia el lago, sino hacia la parte de atrás. Estos son todos estos escurrimientos y todos estos manantiales, todas estas fuentes de agua, y estas son las terrazas de cultivos.
Se le ha hablado, a este mapa se le ha llamado un plano maqueta. A mí no me gusta mucho este término de maqueta porque parece como una cosa de una, digamos, tarea de la escuela. En realidad es un mapa de una enorme sofisticación que nos está mostrando los cultivos, los núcleos urbanos y la hidrología presentada con gran detalle. Coailama es interesante hoy en día y con esto termino, pensando en este tema, que ellos sabían que su territorio era importante por los cultivos, era importante por el control del agua. A lo mejor alguno de ustedes ha llegado a oír de esto, pero hoy en día todavía en Santa Cruz Calpixca, que es exactamente donde está Coailama, es un lugar donde no hay agua entubada. Y he encontrado varias historias sobre esto a lo largo de los años, pero resulta que este es un lugar que es la cuna de los Xochimilca, de uno de los grupos indígenas que hoy en día sobreviven en la Ciudad de México. Ese lugar es un lugar donde tienen que utilizar burros con bidones de 20 litros para llevar agua potable, porque no pudieron o no lograron controlar uno de los recursos más valiosos que en la piedra de Coahuilama lo vemos ya presente. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Fantástico también esa explicación, muchísimas gracias. No sé si entre ustedes dos quieren, o sea, si hay como algunas preguntas entre la doctora Ana y el doctor Alberto, que si quieren entre ustedes, y si no, también podemos abrir ya la participación del público a la par. Estoy checando el chat. Ok, nadie tiene... Ana, ¿nos platicarías un poquito más sobre los jueces? ¿Tú cómo crees que decidían estos jueces? Los alcaldes mayores. Los alcaldes mayores, exactamente. Pues, ¿cómo decidían? Tenían que justificar sus decisiones. Escribieron mucho. Los casos son muy largos, extremadamente largos. Y finalmente, al final de cada juicio tenían que escribir una carta al virrey justificando su decisión. Muchas veces es que es muy difícil contestar esa pregunta porque los jueces son muy crípticos. Los textos que uno lee son muy de abogado, ¿no? Un montón dan muchas vueltas. Pero al final le tienen que escribir una carta al virrey justificando su decisión de otorgar o no la merced. Y es un discurso muy burocrático con muchas frases hechas, pero lo que parece es que ya tenían la decisión hecha desde el principio sobre si otorgaron a una tierra en merced. En realidad casi nunca decían que no. Y muchas veces lo que pasaba es que la población decía, no estamos de acuerdo, y apelaban, entonces se tenía que volver a abrir el juicio. Y con esto lo que quiero decir es que no eran muy imparciales. Sí tenían que revisar toda la evidencia y sí la cantidad de papel que deben haber utilizado para justificar cada paso. Tenían que documentar que lo habían hecho todo. Pero en fin, me parece que no eran realmente jueces. Y da pena porque no sé mucho de los jueces españoles porque no se describe tanto su papel, pero el libro 8 del Códice Florentino sí describe que los jueces que trabajaban con Moctezuma eran muy estrictos y que si se les descubría que habían mentido o que favorecían a una de las partes o que habían alargado el juicio para recibir más dinero, la pena era pena de muerte. No solo perdían su trabajo, era pena de muerte. Entonces, la población indígena tal vez estaba acostumbrada a jueces mucho más estrictos y ha de haber sido una gran desilusión encontrarse con esto, ¿no? En realidad, estaba pensando ahorita, ¿qué leí sobre estos jueces? Tengo sus nombres, tengo sus cartas, pero muchas veces, por ejemplo, un corregidor iba a otro pueblo y firmaba todos los papeles sin conocer el caso, sin saber nada. Pero bueno, para que constara su firma, quiero decir. No sé si eso responde a tu pregunta.
No sé si quiere decir algo más, doctor Alberto. Muchas gracias, doctora Ana. Mientras, si quieren, tengo aquí un par de preguntitas de los participantes. Pero bueno, no quiero frenar esa conversación. Solo, ¿todo bien? Doctor Alberto, ¿quiere decir algo sobre lo que dijo la doctora Ana? No, digo, simplemente creo que el punto que estaba yo tratando de entender, pero me encantó tu respuesta, porque tu respuesta es parecida un poco a lo que yo también estoy tratando de decir sobre la sofisticación de los cartógrafos, ¿no? Los mapas que tú muestras, como que de alguna forma solo son posibles porque hay una tradición cartográfica. No llegaron a aprender de los europeos cómo se hace un mapa o cómo se representa algo o cómo se arma un argumento retórico a través de una cuestión visual, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que estás diciendo. Los jueces, yo creo que los TECPAN en realidad eran lugares de impartición de justicia más que lugares de poder ejecutivo, ¿no? Pero no estoy seguro y es algo que todavía no logro realmente pues entender muy bien, ¿no? En realidad es muy interesante. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias por aprender. No, decir que aprendí un montón es retórico, pero es que realmente cuando haces la georreferencia de los TECPANs en el mapa y se puede ver claramente la diferencia entre los edificios de españoles están aquí, los TECPANs están por otro lado, y este mapa quiere mostrar una visión muy personal, ¿no? Muy de, como decías, ¿no? De Enlaza Tlatelolco, enlaza los TECPAN, y es realmente interesante. Y luego además me gusta mucho ese trabajo que no he podido hacer tienes un mapa del siglo XVI, pero tienes la oportunidad de en la Ciudad de México ir explorando los caminos y lo que has encontrado es realmente fascinante, ¿no? Y ahí tenía una pregunta yo, si puedo interrumpir, y es, ¿por qué áreas caminaste? ¿Qué más encontraste? ¿Cómo decidiste esas rutas? Bueno, hice tres rutas. Una fue solo a la parte de San Pablo, porque me interesaba mucho en esa plaza de San Pablo y entender, porque si se acuerdan ustedes, el libro de Bárbara Mundi, que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes han leído, hay una traducción hermosa además en español del libro de Bárbara Mundi, eh, como que realmente parecería que Moyotlán es el barrio donde está el poder, pero lo que ella describe mucho es este pleito que hay realmente entre el poder náhuatl noble, el de los pipiltines, ya no estoy seguro, sí, y los macehuales. O sea, ahí tienes un problema, digamos, interno a la propia sociedad indígena, de qué linajes y cómo pueden estos linajes luego regresar a gobernar, ¿no? Entonces, me interesaba mucho esa parte de San Pablo para entender un poquito más. Hoy en día esa parte tiene el convento, tiene un hospital, una clínica del IMSS, no me dejaron entrar al atrio, que quería yo entrar a la parte de la clínica, y tiene en esa parte, si ustedes conocen algo un poco de la Ciudad de México, es una serie de cuadras más o menos conocidas por temas de prostitución y por ser el lugar donde buscas refacciones de bicicletas. Entonces, si eres ciclista, ahí es donde vas a buscar tus... cuando preguntas un poco qué otros lugares caminé, luego empecé a buscar en dos viajes diferentes, simplemente iba buscando TECPAN por TECPAN, es decir, yo decía, yo sé que este TECPAN está en esta cuadra, está en este espacio, tengo que buscarlo y encontrarlo, y quizá aquí vale la pena ligarlo con una pregunta que me hace Marco Antonio Rivera Martínez, que dice, bueno, ¿qué pasa cuando uno está buscando un TECPAN? Por ejemplo, yo creo que Marco Antonio tiene razón en su pregunta, que él dice, bueno, ¿cómo sabes que estas identidades, si son espacios que son de migración, etcétera, efectivamente, por ejemplo, si yo veo los puntitos rojos que les enseñé yo, esos puntitos rojos no son nahuas, muchas veces son zapotecas o son zapotecos, sobre todo hay muchos en la Ciudad de México, no son, digamos, uno pensaría, este lugar se supone que era náhuatl, debería de seguir siendo náhuatl, pero son hablantes de otras lenguas indígenas. Entonces, esa era un poco una parte que me tenía medio preocupado. Entonces, toda esta historia se las estoy platicando por lo siguiente. Uno de los TECPANs está
donde está la Casa de los Azulejos, hay otros Sanborns ahí cerca, como a una cuadra, atrás del edificio de Correos. Y ese edificio era uno de los Tecpans. Llegué yo a buscar ese Tecpan, me encontré el edificio y dije, bueno, pues un Sanborns, no hay nada particularmente interesante. Y de pronto encuentro una placa que dice, este edificio es donde vivió, Manuel Altamirano. No vengo preparado con mis notas. Manuel Altamirano, exactamente, Manuel Altamirano. Que sí recuerdan quién es Manuel Altamirano, fue el gran intelectual Chontal de Guerrero, que fue, digamos, súper reconocido en el siglo XIX. Entonces, él compró en algún momento en la Ciudad de México el edificio que había sido un Tecpan. Wow. ¿Cómo demonios sucede algo así? ¿No? La única explicación que yo puedo encontrar es, él estaba conectado seguramente con un dueño originario de ese edificio, aunque habría que averiguar, quizá en el registro público de la propiedad, qué sucesión hubo en los dueños de ese edificio. Él no era nahua, pero vivía en una zona llena de nahuas. Entonces, él venía de Tixla, de hecho, del mismo pueblo donde venía Vicente Guerrero, curiosamente, ¿no? Entonces, encontrar ese Tecpan, que era su dueño en el siglo XIX, era el gran intelectual del siglo XIX, me parece impresionante, ¿no? Ahora, no responde la pregunta de Marco Antonio. Creo que Marco Antonio tiene razón. ¿Qué haces con estas, digamos, superposiciones de migraciones que van entrando y saliendo a la Ciudad de México y que es parte del proceso de esa ciudad, ¿no? ¿Piensas continuar con el proyecto cuando pase la pandemia y puedas viajar? Me encantaría hacer una encuesta, entonces ir a buscar todas estas casas, ir a entrevistar a las personas que viven en esas casas y luego revisar justamente el registro público de la propiedad. Podría uno probablemente mostrar qué sucesión hubo de estos predios, ¿no? Ahora, la Ciudad de México es muy compleja porque tienes migraciones, cuando viene, por ejemplo, la caída de la actividad minera en el siglo XIX, hay unas migraciones de Guanajuato muy grandes. O sea, tienes migraciones en la Ciudad de México en diferentes olas de diferentes regiones del país que van entrando a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, es algo que todavía tengo que trabajar más para entender mejor, ¿no? Sí. Qué maravilla, muchas gracias. Y también está en el archivo de la Ciudad de México, que yo he hecho investigación ahí justo para un predio que me contrataron como para saber la historia del predio. Y uno puede irse a lo más antiguo y saber de mano a mano cómo fue pasando el predio y qué pasó con ese edificio, con ese predio, qué se convirtió, cómo fue cambiando. A veces tienen imágenes, fotografías cuando ya las hay. Entonces también ahí podría ser. Voy a hacer una pregunta de Mónica Navarro a la doctora Ana. Ella pregunta, ¿de qué medidas eran los mapas? Y si tiene alguna idea de qué tipo de pigmentos se utilizaban. Muchas gracias. Pues varían mucho los tamaños, así como varía mucho la calidad de cada mapa. Yo les mostré pinturas, pero también hay mapas que simplemente eran dibujos no muy buenos. En general, la mayoría son del tamaño de 2 hojas de carta pegadas, ¿no? Papel más o menos 45 centímetros por 33, pero los mapas que les mostré hoy de Cuatlinchan son más grandes. Uno es de 60 por 42. Estaba buscando ahorita, no tengo las dimensiones del otro, pero eran también más o menos como 70 centímetros por 50. O sea, estos eran más grandes. Y los pigmentos, es muy interesante. Yo pensaba regresar también a la GN y hacer con el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, hacer una investigación sobre el tipo de pigmento. Pero lo que pudimos ver, al menos pudimos distinguir entre pigmentos orgánicos y pigmentos inorgánicos con el análisis de la luz ultravioleta. Me imagino por otros estudios de
mapas similares hechos en el siglo XVI. Yo me imagino que todos los pigmentos deben ser indígenas, como seguramente muchísimos de ustedes saben, y estando aquí Diana Magaloni, pues había una producción de colores impresionante en Mesoamérica. Sabían crear colores tanto orgánicos como inorgánicos, tanto de minerales como de insectos, hojas. Entonces, me parece que todos los pigmentos deben ser hechos de fabricación tradicional indígena, pero no he hecho un estudio de pigmentos. Sin embargo, cuando hicimos este estudio y Sandra Cetina y Aumelia Hernández vieron los dos mapas lado a lado, ellas me dijeron que el pigmento amarillo que se usó para pintar el palimpsesto en el mapa 1 es idéntico al pigmento amarillo que se usó en el mapa 2. Ellas dijeron que es porque reaccionan idéntico en el ultravioleta. Entonces se ve que los pintores estaban compartiendo sus colores, probablemente estaban pintando juntos. Y pues nada, espero en el futuro poder regresar y hacer un estudio de pigmentos de estos mapas. Muchas gracias. La doctora Diana Magaloni comparte que el proyecto de reconstrucción de una fuerza indígena que forma el país como lo conocemos es fundamental. Felicidades, Alberto y Ana. Gracias. Les iba a comentar una cosa sobre Alzate. Yo hablando y saben que Alzate pues escribe este tratado de la cochinilla, pensando un poco en el pigmento rojo, ¿no? Pero el mapa de Alzate, que lo mostré muy rápido, lo que me parece impresionante de Alzate en ese mapa, que es el mapa, digamos, con el que sabemos cómo eran los barrios de Tenochtitlan, y sabemos sus nombres, etcétera. Él como lo construye, tuve la suerte de estar examinándolo con cuidado en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y ese mapa, como lo construye él, es que se fue a caminar en los barrios y iba y les preguntaba cómo se llama este lugar. Entonces, en ese momento todavía, digamos, si ven ustedes el libro de Andrés Lira sobre la Ciudad de México y los, digamos, todo el proceso de lo que sucedió en el siglo XIX con la tierra de la Ciudad de México y la manera como se fue perdiendo, digamos, la tierra pasando a manos privadas, etcétera. Andrés Lira, por ejemplo, explica que todos son bilingües los que están trabajando. Y además es una población indígena que habla náhuatl y habla español, digamos. No se han vuelto monolingües de español, ¿no? Que es una pérdida tremenda, todos los que somos monolingües. Cuando se habla de que los indígenas son monolingües, bueno, los principales monolingües del país somos nosotros. Los indígenas en realidad son bilingües, pero bueno, lo que dice Andrés Lira, dice, bueno, tenían que usar para hacer todos los procesos de tierra, tenían que usar traductores, no tenían que usar traductores, pero usaban gente bilingüe, hablaban con ellos, etcétera. Alzate hizo algo muy parecido, que es que se fue a preguntarles cómo se llama este lugar, y todavía en 1780 la gente le podía decir, este lugar se llama tal, ¿no? No habían perdido en absoluto el reconocimiento de su propio espacio, de las toponimias, ¿no? Y me parece que esto debe de ser cierto en muchos otros lugares. Me imagino de pronto, Ana, a lo mejor en algunos de tus mapas de Mercedes, cosas que la toponimia del mapa de Mercedes muestra, el INEGI no lo sabe, pero el poblador de ahí probablemente sí tiene esa misma toponimia todavía en su cabeza, ¿no? Sí, como un legado histórico, ¿no? Sí, cuando Alessandra Russo escribió sobre mapas de Mercedes, y ella sí pudo ir a muchos más pueblos que yo cuando hizo su investigación. Y ella menciona que a veces llegaba al pueblo con el mapa del siglo XVI y se lo enseñaba a alguien, e inmediatamente sabían, esto es aquí, esto no es aquí, es en el otro pueblo, están equivocados. Entonces, sí, hay un conocimiento que continúa y que, como dices, el INEGI no lo ve en los censos de población, pero ahí está. Y también ahora me parece Sandra Rosenthal en Coatlinchan llevó una copia, no de los mapas que les mostré, sino de un mapa de Coatlinchan que está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es como un mapa del Altépetl,
e hizo un reconocimiento con la gente del lugar. Y sí, descubre uno, bueno, no uno, sino ella, descubrió un montón de información, conocimiento que perdura, ¿no? De la toponimia, de las montañas, del espacio. Muchas gracias. A ver, tengo otra pregunta de Vanessa. Bueno, no sé si se acabó de responder, es que Zaira escribió bastante. ¿Consideran que hoy para poblaciones indígenas actuales migrantes elaborar esos mapas les corresponde a los antropólogos o se deberían establecer diálogos con las comunidades para identificarlos y rediseñarlos para comprenderlos mejor hoy en este mundo moderno y que puedan coexistir sin procesos de exclusión o discriminación? Y ahorita vamos a preguntar a Vanessa, ese es de Zaira. Me parece súper interesante tu pregunta, Zaira. Yo creo que hay una parte donde cada vez estamos más conscientes, los científicos sociales por lo menos, de esta violencia que sucede al apropiarse del conocimiento que puede venir, por ejemplo, de que yo levante una encuesta en una comunidad indígena. Seguramente en cada ámbito de ciencias sociales este dilema se presenta en diferentes formas. Pero hay una pregunta un poco de qué estás extrayendo, o sea, la pregunta un poco de extractivismo al estar tratando de generar conocimiento y al mismo tiempo qué estás devolviendo a esa comunidad que te está enseñando, te está haciendo entender procesos. Entonces, yo creo que ahí lo que puedo compartirles quizá es si hay un movimiento de algunos estudiosos que están promoviendo, por ejemplo, una cosa que le llaman GIS comunitario, sistemas de información geográfico comunitario, en donde lo que haces es que realmente llegas como la comunidad, les enseñas los rudimentos de las tecnologías y con un iPad o incluso con un teléfono pueden ellos crear su propia cartografía y sus propios espacios, digamos, incorporando sus propios conocimientos con el conocimiento, vamos a llamarle, si quieren, científico, ¿no? Pero me parece que todavía no entendemos bien como científicos sociales cómo resolver estas tensiones. Quizá los antropólogos lo han hecho un poco más, pero no lo sé. Yo creo que ellos mismos tienen un problema muy serio porque obviamente la antropología nace con el pecado capital justamente de este tipo de extractivismo, ¿no? Digo, no es una respuesta a tu pregunta, más bien estoy tratando de formular un problema existencial, ¿no? Y la parte de cosmovisión, bueno, curiosamente, claro, no quiero obligar, pero creo que la persona que más sabe sobre esto probablemente es Diana Magaloni, que está aquí en el, en el grupo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, si quisiera la doctora Magaloni, adelante. Y no, mientras tanto, continuamos con la pregunta de Vanessa, una pregunta a la doctora Ana. Sabemos que en algunos casos los documentos que acreditaban las Mercedes se llegaron a falsificar. ¿Se pudo ver esto por diferencias en cuanto al vocabulario o las formas de los documentos? ¿Podríamos distinguir, bueno, eso no fue pregunta, perdón, ahora sí una pregunta. ¿Podríamos distinguir una falsificación en los mapas? Pensando en las formas, los pigmentos o las representaciones que encontramos en ellos. Tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Vanessa. Es una pregunta realmente interesante. Es muy difícil detectar falsificaciones y mentiras, pero sí las hay. Estaba pensando que hay un caso en los documentos. Es muy largo, pero empieza con una solicitud de merced normal, común y corriente, y todos los testigos dicen que no hay problema y se otorga la merced. Pero después se reabre el caso y los habitantes del pueblo dicen, todo lo que ocurrió es mentira. Lo que pasó es que en los juicios, para este caso en particular, nos citaron en otro lugar, nos dijeron que la
vista de ojos iba a ser en otro pueblo y en otro día. Entonces se fueron un día que no era, y mientras los indígenas estaban fuera, otros indígenas de otro pueblo vinieron a testificar, se ve que eran testigos comprados, y otro corregidor de otro pueblo también vino, firmó todas las diligencias. Y cuando se enteran, protestan, mandan una apelación y entonces se reabre el juicio. Entonces ahí hay como toda una falsificación, ¿no? Traen testigos que no son, traen jueces que no. Y en las pinturas estaba pensando, hay un caso que estudió Adam Selem en el libro que editó León Portilla, que se llama Cartografía de Tradición Hispano e Indígena. En este libro 4 investigadores estudiaron mapas de Mercedes. Y Adam Selem estudió un mapa de, creo que es Malinalco, donde todas las fronteras están borradas, ¿no? Primero decía, la frontera entre este pueblo y este es aquí. Y luego ves, ni siquiera es un palimpsesto como el que yo les mostré, nada más ves como alguien borró la línea, borró la casa y escribió, no, la frontera es aquí. Entonces Adam Selem especula y dice, probablemente no estuvieron satisfechos con el resultado de la Merced y entonces crearon toda la evidencia aparte. Entonces sí se puede ver en algunos mapas elementos que muestran, bueno, no todo se hizo tan bien. Hay muchos, muchos casos. Muchas gracias. Ok, bueno, preguntaban sobre el nombre de su libro, doctora, pero ya les puse el nombre, que a ver si lo estoy diciendo bien. Mapeo de tierras indígenas, concesiones de tierras nativas en la Nueva España colonial. Perfecto. Sí. Ahí Alberto puso la liga, muchas gracias. Gracias. Así. Aquí está la portada. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere compartir algo, comentar algo. Aprovechen que tienen estos grandes doctores aquí con nosotros. Yo no sé cómo formular bien esto, pero un poco a partir de sobre todo a partir de la exposición de la doctora Pulido, pero también con las aportaciones del doctor Díaz Calleros. Hay una sensación ahí como de justicia, es decir, la anécdota que usted contaba sobre el juicio de Mercedes parece, o sea, se puede traspolar literariamente a un juicio por robo o por tenencia de tierras o por lo que sea hoy en día. Es decir, la administración de justicia en este país sigue teniendo una serie de falencias y una serie bueno, no quiero andar en el tema, pero que son muy, muy, muy similares. Es decir, finalmente, un problema del sistema de justicia en este país es que con más recursos se tienen más probabilidades de ganar un juicio, y me refiero a recursos económicos, ¿no? Y eso es algo que además está documentado y hay estadísticas al respecto. Entonces, me queda una sensación, eso, como de demanda de justicia, más allá del asunto de las capas de memoria y de recuperar, digamos, como estas genealogías y esta arqueología casi, ¿no? De personas, de historias familiares, de historias de organización del territorio y políticas, es como que se hubiera, superpuesto algo que no está funcionando y que sigue sin funcionar. Y no digo que anteriormente funcionara, porque no tenemos, o al menos yo no tengo elementos para saberlo, pero tenemos un problema como sociedad. Y esto está de alguna manera poniéndolo en evidencia casi poética, pues, ¿no? O sea, hay una poesía en esta lectura de los mapas y en esta superposición de capas que finalmente está revelando algo que no funciona. O sea, no funciona esta organización, no funciona. Sé que no estoy haciendo una pregunta, es como, quiero, no sé, explotar de alguna manera, no sé. Sí, es verdad. La verdad es que cuando hice la investigación y leí todos estos casos, yo había entrado al archivo pensando, bueno, si había una base legal y ellos podían exigir justicia, pues a lo mejor encuentro más historias de éxito. Y la verdad, muy a mi pesar,
cada vez que leía las historias, pues encontraba este tipo de historias, ¿no? Porque además después puede ser que una merced se otorgara de manera perfectamente legal, pero luego el dueño se moría y entonces regalaba su merced o se la vendía a otro o la intercambiaba o una persona empezaba a acumular. Entonces, una merced que se dio bien acababa mal y a finales del siglo XVI en muchos pueblos, por ejemplo en Michoacán, en Erimbo, la población indígena conservaba un par de parcelas y ya, a pesar de que habían hecho todo lo posible. Entonces sí, la verdad es que sí hay mucha historia de corrupción y de cosas que no funcionan, como bien lo indicas. Sí, rompe el corazón. Eso que comentaba, ay, perdón, doctor Díaz Callero, si quiere decir algo, adelante, adelante. Nada más, lo único que iba a comentar es que me parece muy interesante la pregunta un poco de si estudiar, no sé si esto es lo que estás preguntando, Ander, de alguna forma, si estudiar esto permite, ¿cómo se dice?, reparar el daño. Si de alguna forma el poder decir, mira, digo, yo como lo veo un poco a veces es esta ciudad que todo el mundo diría es la ciudad más española de todas las ciudades españolas de la Nueva España, no era una ciudad española y hoy en día tampoco es una ciudad española, ¿no? Poder como afirmar eso y decirlo como contundentemente, ¿no? Y me parece que es parecido quizá a la pregunta en la tierra, ¿no? Poder decir, esta tierra, digo, siempre tenemos esta cosa de Zapata y podemos decir, ok, Zapata retomó y dijo estos títulos que vienen de la colonia y van a ser parte de la reforma agraria, etcétera. Pero todo eso como que se desvirtuó por la reforma agraria y por una serie de cosas históricas que pasaron en el siglo XX. De pronto ya no podemos ligarlo directamente a, bueno, pero es que estos eran los propietarios originarios, los dueños de estos territorios. No se los dio el Estado mexicano, no fue Cárdenas, era de ellos, ¿no? No estoy respondiendo a tu pregunta, Ander, pero me parece que ese es un poco parte de lo que estás diciendo, ¿cómo repararíamos el daño? Los americanos traen unas discusiones muy impresionantes, claro, no es que haya un acuerdo político o social para hacer algo así, pero se habla de reparación, por ejemplo, a los herederos de la esclavitud, ¿no? Y una responsabilidad de reparar monetariamente por todos los siglos de discriminación, de ingresos perdidos por lo que sucedió hace 400 y 500 años, ¿no? Sí, que es un poco el caso de Haití. Haití se independizó, la primera nación independiente, y estuvo 2 siglos pagándole a Francia una cantidad de dinero que lo sumió en la pobreza hasta hoy en día, ¿no? Y en cambio tendría que haber sido al revés, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, no sé si alguien más se anima. Mientras tanto, yo quería preguntarle a la doctora Pulido sobre lo que mencionaba brevemente hace rato de cómo era, o sea, dónde encontró o dentro de esta investigación, supongo que abarcó como lo que nos comentaba sobre cómo eran las leyes antes de que los españoles llegaran, ¿no? Que era como mucho más justo, que ellos sabían que, pues, si el auditor o lo que fuera decía que era así, es porque era así, ¿no? Y eso, ¿dónde lo encontró o en qué archivos se encuentra como este tipo de información y documentos? Gracias por la pregunta. Pues yo lo encontré en parte de mi capítulo 1 del libro, habla sobre la ley en Castilla, en la Castilla Medieval, y también la ley en Mesoamérica, ¿no? Tratando de entender de dónde vienen las mercedes de tierras un poco. Y encontré mucha información en el Códice Florentino, en el libro de los jueces y en el libro 8º, y también en el Códice Mendoza. El Códice Mendoza tiene una sección, la tercera sección, donde habla de la vida cotidiana un poco, sobre todo de los mexicas, y describe algunas de las leyes, no todas, pero bueno, describe los castigos que se le daba a los ladrones, los castigos que se le daba a los borrachos,
que era la pena de muerte, por cierto, en casos graves, ¿no? ¿Quiénes podían beber, en qué condiciones? Por ejemplo, las personas mayores de 70 años que ya habían tenido hijos y nietos y habían llevado una vida productiva, ya ganaban su derecho a beber, ¿no? Y a embriagarse si querían. Pero todos los demás, pena de muerte. El adulterio, lo mismo, pena de muerte por apedreamiento. Y el Códice Mendoza lo cuenta en imágenes, hay pinturas de el apedreamiento de los adúlteros y de los borrachos, que más de los ladrones. Ahí describe un poco algunos elementos de la ley. En realidad tendríamos que saber más, ¿no? Pero bueno, la información la saqué sobre todo de estos dos códices, del Códice Mendoza y del Códice Florentino. El Códice Florentino ahí habla de cómo eran los jueces, cómo los escogían, cuáles eran sus responsabilidades, cómo se les castigaba si se les descubría en actos de corrupción, cómo eran las cortes. Entonces, si quieren leer más, pues esas son dos fuentes y seguramente hay más. Muchísimas gracias. Natalia, nada más si puedo hacer una aclaración. Creo que les dije Ignacio Ramírez y estaba yo hablando de Ignacio Manuel Altamirano. Porque creo que les dije Ignacio Ramírez, que ese era el nigromante, ese no era indígena, ¿no? No, sí dijo Altamirano. Dije Altamirano, ok. Era Ignacio Manuel Altamirano de quien estaba yo hablando, perdón. Sí. No, está perfecto. Es que de estos personajes del siglo XIX no venía yo preparado para hablar de ese detalle. No, perfecto, sí, justo nos dijo el correcto. Okay. Gracias. Sí, qué interesante que él compró ese predio. Y no sé bien qué Sanborns es, porque ubico Casa Los Azulejos perfectamente, y bueno, obviamente Correos y el Munal, pero ese Sanborns no... Es un Sanborns naranja que está como atrás de la oficina del edificio de Correos. Y es raro que haya un Sanborns a una cuadra de otro, ¿no? Ya sé cuál, el que está en la plaza del Munal, justo, en la esquina con eje central. Yo creo que sí, debe de ser la plaza del Munal, exacto, sí. Ya, gracias. Ya me quedo claro. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna duda, sino para cerrar esta linda reunión. En personal aprendí mucho, muchas gracias. Fue muy enriquecedor y maravilloso trabajar desde las imágenes. Esta georreferenciada forma de trabajar también increíble. Cuenten con nosotros lo que necesiten, que estamos acá, si necesitan. Yo, voluntaria feliz, puedo ir a los archivos a buscar información si les sirve. Este es un tema súper interesante y bueno, están dando las gracias a algunos. ¿Alguien más? Si no, pues muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias de verdad por aceptar la participación, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias al público invitado. Qué bonito que hubo más visitantes. Y recuerden que esta sesión está siendo grabada para que el sábado se suba al canal de YouTube, para que lo puedan compartir con quien quieran. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, doctor Alberto Díaz Calleros. Un gusto. Gracias, doctora Ana Pulido Rull. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Continuaremos la conversación, ojalá en persona, un día pronto. Era un gusto tenerlos por acá. Les vamos a tomar la palabra. Gracias por todo.